en la subsede de San Justo. Y bueno, le hemos encargado un tema que nos divierte, que nos gusta, que nos interesa, cuándo asociar una dermolipectomía a un defecto grande de la línea media, ¿sí? Así que bueno, Sebastián, cuando quieras. Dale, gracias Fer. Ahí voy, a ver si puedo conectar. No tengo para compartir, me dice. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Bien, ahí vamos, ahí lo estamos resolviendo. Dale. Vamos. Ahí se ve. Perfecto, bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, bueno, Fernando y la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca por la invitación. Hay un par de micrófonos prendidos. No sé. Allá está tu galleta. ¿Dónde? Mira. Trae la tabla. ¿De flores? ¿Dónde hay galletas de flores? Hoy te vas a encontrar aquí. Fernando, pedí silenciar los micrófonos o silenciar los Se cayó mi taza. Les pedimos a los integrantes que pueden silenciar el micrófono para poder dar inicio a la jornada. Ahí está. Bueno, como decía, agradecer, sí, más que nada a la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca, y bueno, estando para una charla de Bahía Blanca no podía pasar y no agradecer también al Hospital Pena, que es donde me formé como cirujano, que voy a estar eternamente agradecido por todo lo que me dieron. La idea de la charla en principio no es hablar de dermolipectomía y sus técnicas en particular, sino conceptos generales. Si por algún motivo surge alguna duda de cómo lo manejamos, si ponemos drenaje, no ponemos drenaje, cuánto tiempo, bueno, verán los coordinadores en qué momento se harán las preguntas. En principio, bueno, la obesidad ya sabemos que es una enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿sí? La verdad que está considerada una pandemia a nivel mundial y en la Argentina no es algo menor. Casi el 60% de los habitantes de nuestro país tienen algún trastorno del peso, ya sea sobrepeso o obesidad, por lo cual no es raro ver este tipo de pacientes. Lo que hay de alguna manera pensar es cómo encarar estos pacientes, qué hacerles, si hacerles bajar de peso o operarlos directamente. Ya todos sabemos que la obesidad en sí es un factor de riesgo para múltiples patologías, pero si hablamos de la patología de la pared abdominal, es un factor de riesgo para tener más índices de incidencia de lo que es la eventración, y a su vez si un paciente lo operamos así con sobrepeso, probablemente va a tener más riesgo de recurrencias. La obesidad también conlleva mayor morbilidad, mayores índices de complicaciones, menor calidad de vida y el riesgo también asociado de dolor crónico. Como decía, ¿qué hacer con estos pacientes? Le indicamos descenso de peso, le hacemos la dermolipectomía junto con la reparación de la pared,
le hacemos solamente la reparación, la plástica de la ventración, y en un segundo tiempo le hacemos la dermolipectomía, o directamente no lo operamos o lo derivamos a otro lugar. En principio hay que diferenciar claramente el paciente de la izquierda, ¿sí?, del paciente de la derecha. El paciente de la izquierda obviamente no habría que operarlo, hay que decirle que baje de peso, a diferencia del paciente de la derecha, que si bien tiene un exceso de peso, lo que más llama la atención es todo el colgajo dermocutáneo que tiene. En base a estas dudas que fueron surgiendo, hice una pequeña encuesta muy chica donde preguntaba justamente si se realiza la dermolipectomía de ser necesario al momento de reparar una ventración. La gran mayoría de los encuestados dijo que sí. Si esa dermolipectomía la hacemos en un primer tiempo o la diferimos, también el 92% dijo que hacerlo asociado directamente con la ventración. Y por último, ¿quién debería realizar esa dermolipectomía? Más de la mitad de los encuestados dijo que tiene que estar realizada por un cirujano de paredes abdominales, y un 25% hablaba de asociar un cirujano plástico al equipo. Pero veamos qué es lo que dice la literatura de esta asociación entre dermolipectomía o paniculectomía, que también se llama, junto con las reparaciones de las eventraciones. Como todo en lo que es pared abdominal, hay múltiples estudios, algunos a favor, otros en contra. Yo traté de seleccionar un poco de ambos. Este es un trabajo, dentro de todo, bastante reciente, que lo que valora más que nada son todo lo que es complicaciones de la herida, el hematoma, el seroma o los índices de recurrencia, y divide en dos grandes grupos: aquellos donde se realiza la dermolipectomía ¿Se va? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, adelante, sí. Ah, perfecto. Bueno, lo que decía de este estudio es que lo que es los valores demográficos son todos iguales, son pacientes similares características, tamaño de efectos iguales, pero tenía en cuenta estos factores, lo que es los índices de recurrencia, el seroma o el hematoma, y complicaciones en general de lo que es la herida. Se vio que en ambos grupos, para que se tildó, no, ahí no avanza, ¿no? Yo estoy viendo en la pantalla la diapositiva anterior. A ver, perdón. Ahí. Bueno, ahí creo que estamos todos en la misma diapositiva, donde lo que decía, se evalúan los índices de recurrencia, las complicaciones de las heridas, y en ambos grupos es totalmente similar, no hay diferencias entre hacerle la dermolipectomía junto con la ventración o operarlo solamente de la hernia ventral. Este es otro estudio bastante interesante, ¿sí?, que compara exactamente lo mismo y tiene una conclusión que me pareció bueno ponerla, que dice que la reparación de la hernia no parece verse comprometida, ¿sí?, cuando uno combina esa resección de piel. Y creen que la paniculectomía o dermolipectomía reduce la tensión de la herida, elimina el tejido mal vascularizado, ¿sí?, por eso lo subrayé, porque estos pacientes, al reducirle la ventración, queda todo ese saco que generalmente es un tejido malo y muy mal vascularizado, y que probablemente, si uno lo deja, va a traer aparejado complicaciones de la herida, seroma o infecciones posteriores. Esto es similar, son también otros dos trabajos que dicen exactamente lo mismo.
Y por último, un trabajo que la verdad que me pareció interesante de la revista hispanoamericana de hernias, que habla de abdominoplastías y reparación de hernias, lo que un cirujano general debería saber, y que tiene unas conclusiones que me pareció importante ponerlos, ¿sí? Que las abdominoplastías o las dermolipectomías en estos pacientes no tienen una función únicamente estética, sino también funcional, que tiene beneficios tanto físicos como psíquicos para el paciente, y que es importante obviamente seleccionar bien a los pacientes, poder de alguna manera, si uno no está familiarizado con este tipo de cirugía, tener a alguien, ¿sí?, que sepa un poco más, o un plástico o algún otro cirujano un poco más avesado, y que aquellos cirujanos que se dedican a paredes abdominales debería tenerlo dentro de su armamento de trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros con estos pacientes? Habitualmente realizamos, se podría decir en general, 2 tipos de dermolipectomía, dependiendo de cada paciente. Está la dermolipectomía clásica, ¿sí?, que consiste principalmente en resecar el exceso de piel por debajo del ombligo a través de una incisión horizontal de cresta ilíaca a cresta ilíaca, o si no también solemos hacer la dermolipectomía en flor de lis, que es un poco más compleja y que tiene algunos detalles que si quieren después los podemos charlar, pero que en pacientes que tienen exceso de piel, tanto a nivel vertical, ¿sí?, lo que sería línea media, como a nivel horizontal, es la indicación correcta. Y además también se puede realizar en pacientes que ya tienen una incisión mediana, donde no le estarías agregando una cicatriz adicional. Voy a presentar algunos casos que resolvimos en el sector. Esta es una paciente que había tenido ya una ventración reparada con malla y que nos consultaba nuevamente por la misma ventración, y además había tenido un descenso de peso también importante. A ver si se pueden ver los 2 videos. A ver si no se traban. Bueno, si tarda mucho, paso directamente, no te preocupes, Fer. El video de arriba es la paciente sin operar, obviamente, donde habitualmente acostado le hacemos hacer fuerza. Y el video de abajo, una vez operado. Le rogamos a todos los integrantes si pueden silenciar el micrófono para darle continuidad a la charla. Gracias. Bueno, este es el antes y el después. Sí, en esta paciente se hizo solo la dermolipectomía con una incisión lo más inferior posible, frente y perfil. Otra paciente similar que tenía una ventración umbilical, pero además tenía una diastasis de recto importante, por lo cual, bueno, se decide la dermolipectomía junto con la reparación parietal. Este es el posoperatorio inmediato, y generalmente al mes volvemos a fotografiar. Esta es una paciente que operó Santi, también un gran colgajo. No sé, creo que sacaron muchos kilos de piel y de grasa asociada a una ventración. Y después tenemos, nosotros también en el sector hacemos muchas dermolipectomías en pacientes postbariátricos, ¿sí?, que pueden tener una hernia generalmente por algún trocar de la cirugía bariátrica o alguna hernia umbilical. Esta paciente era una paciente joven que tenía mucho colgajo tanto vertical, ¿sí?, sobre línea media, como por debajo del ombligo, por lo cual se decidió hacer una dermolipectomía en flor de lis.
Esto es lo mismo, ahí la paciente retrae toda la piel y se ve claramente la flacidez de la línea media, por lo cual lo ideal sería asociar este tipo de resección. Y por último, esta paciente también con un gran colgajo, donde solamente se hizo incisión a nivel horizontal, perdón. Bueno, como conclusión de estos pacientes, lo ideal es tratar que bajen de peso dentro de lo posible. Sabemos que es difícil y que muchas veces no bajan de peso. Tratar de alguna manera controlar otras comorbilidades que suelen tener asociados. Lo ideal, si uno le va a asociar una dermolipectomía, es que el paciente no fume, ¿sí? Y si fuma, por lo menos que suspenda un mes antes de este tipo de cirugías. En general, siempre que se pueda, hay que tratar de asociar la dermolipectomía, controlar el uso del electrobisturí, ¿sí? Ya que genera gran cantidad de tejido muerto que puede predisponer a seromas o infecciones de herida. Colocar drenajes, nosotros solemos colocar drenajes una vez que hacemos dermolipectomía y posteriormente usamos faja compresiva por lo menos durante 20 días, un mes como mínimo. Si me preguntás cuándo asociar dermolipectomía, yo te diría siempre que puedas hacer una dermolipectomía asociada a una reparación parietal, yo la haría siempre. Obviamente seleccionando bien los pacientes, tratar de formarse en lo que es la dermolipectomía y como dije anteriormente, para mí es esencial que un cirujano que se dedica a paredes abdominales la sepa hacer y la haga bien. Y otra pregunta es ¿por qué hacer la dermolipectomía? Que es lo que presenté anteriormente, porque de esa manera se reduce la tensión de la herida, se elimina todo ese tejido mal vascularizado y además se elimina el espacio muerto que ocupaba la ventración. Muchas gracias. Si hay preguntas, maneje como quieran ustedes. Bueno, Seba, muchas gracias. Muy clara la exposición. Vamos a darle la opción al público para que envíe sus preguntas al chat y después del primer caso que lo va a presentar la Residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, subsede San Justo, vamos a brindar la posibilidad de que los expertos, en este caso Sebastián Roche, conteste las preguntas del auditorio. Seba, le vamos a hacer la posibilidad de que comparta la pantalla la doctora. A ver, ahí no me permite todavía compartir la pantalla. Ahí vamos, Tatiana, muchas gracias por participar. No, por favor, gracias por la invitación. No me deja, ¿eh? Ahí vamos, danos un segundito. Sí, sí. Seba, ahí aparece una pregunta y en virtud del tiempo te la hago ahora, si la querés responder en este lapso. ¿Qué tipo de prótesis se utilizan cuando se asocia la dermolipectomía y en qué plano colocan la malla? Bueno, la prótesis ya la mayoría deben saber, pero usamos polipropileno pesado clásico. El plano que habitualmente utilizamos es el intraperitoneal. Sí. Si por algún motivo no se puede, o porque no tiene piplón, o por X motivo, bueno, está la posibilidad de hacerlo retromuscular. Pero la primera elección habitual es la intraperitoneal. Gracias, Sebastián. Nada. Bueno, adelante, Tatiana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como me presentaron, mi nombre es Rufa Tatiana, yo soy residente de tercer año del Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, me invitaron para presentar un caso clínico de una eventración de estos grandes defectos, de un caso que tratamos nosotros en el hospital hace 2 años aproximadamente.
Bueno, es un paciente que es un masculino de 58 años, como antecedentes tenía sedentarismo, tabaquismo, una obesidad de grado 2 con un peso de 113 y una talla de 1,71, lo cual le daba un BMI de 39. Como antecedentes quirúrgicos, este paciente había tenido en el 2002 una colectomía izquierda convencional por un cáncer de colon, del cual se encontraba al momento de la consulta libre de enfermedad, y posteriormente en el 2003 un nuevo abordaje por una peritonitis apendicular. El paciente nos consultó a nosotros hace 2 años por un bulto abdominal que presentaba desde el tiempo de esa cirugía, así que había ido aumentando de tamaño con el paso del tiempo. Al examen físico nos encontramos con este paciente que tiene claramente un defecto, una eventuración gigante con pérdida de domicilio y asociado, como se puede ver en esta imagen, un importante colgajo dermograso. Bien, bueno, ante estos cuadros lo primero que nos planteamos es un poco cómo seguir, ¿no? Entonces, estos serían quizás los 3 caminos por los que uno podría optar. En el primer caso, decir, bueno, encamina una cirugía, es claramente un paciente quirúrgico que uno intentaría para mejorarle la calidad de vida, resolverle ese defecto parietal, entonces sí, se encaminaría directo a la cirugía. Si uno preferiría contar con estudios complementarios previo al abordaje quirúrgico, o si directamente uno mandaría al paciente a bajar de peso y mejorar todos los otros factores adicionales para llegar más óptimo a la cirugía. Bueno, como comentaba un poco Sebastián y como se sabe, es un paciente que claramente no es candidato quirúrgico inmediatamente, sino que se va a ver beneficiado por optimizar o que llegue de la mejor manera posible a la cirugía para que la cirugía tenga mayor chance de éxito, por lo tanto, siempre el descenso de peso va a ser bueno, el cese tabáquico, o por lo menos mejorar otras comorbilidades que tenga. Y en nuestro centro, nosotros siempre ante defectos de este tamaño, pedimos algún estudio complementario, en este caso una tomografía, ¿no? Para tener un poquito más de información en cuanto al defecto del tamaño del anillo, el contenido del saco, cómo está la pared muscular, si están muy afinados o muy elongados los músculos, para un poco planear también el abordaje o la técnica quirúrgica con la cual más lo vamos a beneficiar. La última opción también podría ser una chance, lo cierto es que obviamente el descenso de peso favorecería al paciente en el momento de la cirugía, pero bueno, también este paciente, si bien era obeso, no era tanto, y lo que hemos visto con otros casos es que incluso dándoles tiempo el descenso de peso no es realmente tan marcado. Así que optamos por solicitar estudios complementarios. ¿Qué estudios complementarios? Bueno, nosotros, como decía, a todos estos pacientes le hacemos una tomografía. Esta voy a mostrar la del paciente. Acá podemos ver, bueno, el anillo en ese momento medía cerca de 11 milímetros, y se ve que el contenido del saco tenía tanto asas intestinales como contenido colónico. Y los músculos se encontraban levemente elongados, pero no tanto. Y aquí en el corte sagital lo que sí se puede apreciar es claramente el importante colgajo dermograso asociado a este defecto, que fue un poco también lo que condicionó el abordaje quirúrgico que luego voy a mencionar. Bien, bueno, entonces, una vez que decidimos a este paciente intentar repararle el defecto, nos planteamos qué estudios prequirúrgicos vamos a necesitar y con qué herramientas preoperatorias contamos. Entonces, bueno, dentro de los estudios prequirúrgicos, tenemos por un lado la espirometría. Estos pacientes con gran defecto y sobre todo que tienen estos defectos de larga data, tienen una disfunción ventilatoria inherente justamente al aplanamiento de los diafragmas y disminución de la presión intraabdominal por la salida de gran cantidad de contenido abdominal, por lo tanto una espirometría es fundamental. En nuestro caso la espirometría estaba dentro de los valores normales, y obviamente un estudio de cardiología y anestesiología como todo prequirúrgico. Y después, en cuanto a las herramientas preoperatorias con las que contamos, lo que buscamos es justamente también distintas maniobras de hacer que el paciente llegue
de la mejor manera posible la cirugía para poder readaptarse a la reintroducción de todo ese contenido a la cavidad abdominal y que se logre corregir el defecto lo más estéticamente posible. Contamos con estas dos herramientas, el neumoperitoneo preoperatorio y la aplicación de la toxina botulínica. En el caso puntual de este paciente usamos ambas. Inicialmente la toxina no se iba a utilizar, pero lo cierto es que el paciente al principio no toleraba correctamente el neumoperitoneo, así que decidimos también aplicarle toxina, que ambas cosas se comienza el tratamiento aproximadamente un mes antes de la cirugía para llegar al momento del abordaje quirúrgico con el máximo efecto de la toxina y con un tiempo prudencial del neumoperitoneo. Para la realización del neumoperitoneo lo que hacemos es colocar, en nuestro caso, una vía central. Idealmente la colocamos en fosa ilíaca izquierda, pero bueno, va a estar también condicionado, obviamente, por la localización del defecto. Por eso en este caso se prefirió colocarla en el punto de Palmer. Nosotros la colocamos por ambulatorio, guiado por ecografía. Se coloca con técnica de Seldinger en una vía central. Se hace una primera insuflación con el paciente acostado, ahora voy a mostrar un videito, y luego de esa primera insuflación lo que se hace siempre es un control radiográfico para chequear que esté correctamente ubicada en el abdomen, y después el paciente se va a su casa con la vía central colocada. Acá en este video podemos ver, a ver si se ve, el sistema que utilizamos para insuflar aire. Es un procedimiento que el paciente debe repetir entre 3-4 veces por semana, si lo tolera todos los días, pero bueno, en este caso, esta no es la paciente que estamos comentando, pero queríamos mostrar un poco el sistema que utilizamos con esos dos bulos, donde tienen una capacidad de 500 mililitros de agua, entonces el agua a través de la manguerita del medio va fluctuando de un buló al otro, y de esta forma nos estamos cerciorando que están pasando 500 mililitros de volumen de aire. A medida que siempre que el paciente lo tolere, más o menos se pasan entre 1.500 y 2.000 mililitros en cada una de estas sesiones. Y se van haciendo controles tomográficos, como podemos ver acá, para ir viendo, bueno, cómo va cediendo la pared, si se van elongando los músculos, y también las modificaciones del anillo. Acá podemos ver que el anillo inicialmente tenía un poquito más de 112 milímetros, mientras que ya para el final, más cerca de la cirugía, tenía 82. Bueno, acá con un corte sagital, acá se va viendo todo el neumoperitoneo, cómo va aumentando el continente, y preparando un poco la cavidad abdominal para el reingreso de todas las vísceras. Bien, y finalmente llegamos al momento de la resolución quirúrgica. Como comentaba Sebastián recién en su exposición, nosotros en estos pacientes que tienen, además de una eventuración gigante, un gran colgajo dermograso, elegimos el abordaje como una abdominoplastía, por todos los beneficios que él recién también mencionaba. Por lo tanto, se hizo una incisión transversa inferior, se diseca los planos, se identifica, bueno, el saco. En este caso se veían dos anillos de ventrógenos, uno mayor de 15 centímetros y otro de 5, más pequeño. Se comienza a disecar, se libera de las adherencias, hasta que finalmente se abre el saco, se libera. Luego del neumoperitoneo también eso beneficia en que muchas de las adherencias que tienen las vísceras están más laxas, y muchas ya quizás se liberaron. Se libera el contenido del saco para reintroducirlo a la cavidad. Y bueno, lo que nosotros hacemos es a veces unificar ambos anillos para que quede un único defecto que reparar. Luego aquí se colocó la malla pesada de polipropileno intraperitoneal, asegurando justamente que tenga un buen epiplón recubriendo las vísceras, como se puede ver aquí que se trasluce. Y finalmente procedemos a cerrar la línea media, que la hacemos cerrar con PDC1. Se dejan 4 drenajes, se dejan 2 ofrecidos a la malla y 2 al subcutáneo para el cierre luego de la abdominoplastía. Bueno, en cuanto a nuestro paciente, cursó un postoperatorio inmediato en terapia intensiva. Esto es una cuestión de protocolo y para control de
más que nada el aspecto ventilatorio, tuvo una buena evolución, se fue de alta al 4.º día posoperatorio, se va con los drenajes colocados que se retiran posteriormente en el consultorio. Y el último control, el paciente tiene las heridas bien, la pared firme, y acá podemos ver una foto del antes y el después, cómo queda el defecto corregido, tanto en cuanto a la reconstitución de la pared abdominal, como en cuanto al logro estético que está a la vista. Bueno, muchas gracias. Espero haber contribuido un poco a la jornada. Bueno, Tatiana, muchas gracias por participar. Muy clara la exposición. Le vamos a pedir al doctor Gustavo Sofía, ¿sí?, que nos haga un comentario sobre el caso que presentaste. Si querés responder, respondés vos. Si quiere responder Sebastián, puede responder Sebastián. Y después le vamos a dar la palabra también al doctor Claudio Barola. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación, Fernando y Mariano. Y vi ahí la presencia de muchos amigos de Buenos Aires, Claudio, el doctor Bertone también, Roche. Así que bueno, muchas gracias por estar. La verdad que hay muy pocas cosas para comentar. Es decir, el caso realmente ha sido, desde el punto de vista del estudio del caso, es realmente excelente. Más no le podemos pedir. Está excelentemente estudiado. Están dadas todas las condiciones como para poder hacer una cirugía de esa magnitud, que realmente es de una gran magnitud. Me gustó mucho que usaran los dos métodos, tanto la toxina botulínica como el nemoperitoneo, los dos métodos para mejorar la cavidad abdominal, la capacidad de la cavidad abdominal, se complementan fantásticamente. Y bueno, la resolución quirúrgica la conocemos porque, bueno, Fernando nos ha traído toda esta técnica acá a Bahía Blanca y lo conocemos muy bien. Me parece correcto el uso de la terapia intensiva en el posoperatorio porque es una cirugía realmente muy demandante para la parte respiratoria, para el dolor también, muy importante el tema del dolor. Así que los felicito, a la doctora la felicito su presentación, que fue realmente muy buena, y tengo dos preguntas. ¿Qué cantidad de toxina botulínica utilizó y qué tipo de toxina botulínica usó? Capaz que me puede decir la marca, acá no hay problema porque no tenemos que comprar ni vender. Y el nemoperitoneo, muchas veces nosotros al paciente lo hacemos ambulatorio y no necesariamente lo hacemos nosotros, sino que lo hace el mismo paciente. ¿Tienen experiencia con eso? Muchas gracias. Ahí respondo yo mejor. Bueno, se me rompió la computadora, así que estoy con el celular. Ahora me conecto de nuevo. En principio utilizamos Botox, unas 400 unidades. 200 por lado. Eso es lo que utilizamos habitualmente. Puede ser un poco menos, pero en general unos 400 unidades. Funciona bien. Y la otra pregunta, la del neumoperitoneo, lo hacemos ambulatorio, pero lo hacemos nosotros. Lo hago yo, lo hacen los residentes en todo caso, pero habitualmente lo hacemos nosotros porque la verdad que los pacientes, algunos no lo toleran demasiado bien, así que se lo hacemos, lo dejamos un rato en la camilla, lo hacemos sentar, vemos cómo se siente y ahí recién lo liberamos del consultorio. Así por seguridad más que nada propia, preferimos hacerlo nosotros en consultorio. Una pregunta más quiero hacer. ¿El Botox lo colocás en los músculos o lo colocás entre el espacio entre el menor y el transverso? En general lo más profundo, entre el menor y el transverso. Sí. Está descrito que se puede colocar en cualquier plano muscular, que debería andar bien. Está descrito también que hay 5 puntos de inyección, pero que si uno lo coloca en un punto solo,
debería funcionar bien. Nosotros no hemos hecho demasiados casos, utilizamos solamente 2 o 3 casos solamente y tenemos una experiencia que ha servido, pero que tampoco es la panacea que soluciona todo. Es un aporte más a las distintas herramientas que podemos utilizar. Si puedo aportar una muy breve experiencia, me ha ido mejor cuando lo inyecté al Botox entre el menor y el transverso. Ha sido más efectivo, y es cierto, no es la panacea, pero sí, cuando lo hemos usado en conjunto con el neumo, realmente ha sido de mucha utilidad. No tengo nada más para decir, lo felicito. Gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias Gustavo por tu participación. Vemos que hay varias preguntas en el chat. Hay una charla que sigue en el programa que la va el doctor Federico Gorgarchian, que la verdad responde varias de las preguntas que se están haciendo en el chat. Así que le vamos a pedir al doctor Claudio Ibarola si nos pudiera hacer una apreciación del caso y aportar su experiencia o realizar alguna pregunta a los expositores. Bueno, buenas noches. No sé si se escucha. No, primero felicitarlos a los organizadores de este evento, ya que veo que hay 84 participantes y es, la verdad, un logro de la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca. Y felicitar también a la doctora, una exposición muy clara, muy bien concisa y contundente, que en general no quedaron dudas ni preguntas como para hacer. El comentario que quería hacer es que estos pacientes, que son pacientes complejos, son pacientes que tienen una enfermedad respiratoria, y esa es la base fundamental de este tipo de pacientes. Nosotros tenemos que considerarlo como así, como para no tener ningún problema después en el postoperatorio. En nuestro hospital, que yo estoy en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, la toxina botulínica ha sido una lucha intestina contra farmacia y no hemos podido lograr que se autorice la utilización. Y sí tenemos mucha experiencia con el neumoperitoneo, que lo hacemos en forma ambulatoria, la misma técnica que utilizó la doctora, que mostró en el video, y lo hacemos nosotros en el consultorio externo o en el hospital de día, pero siempre con la supervisión de un residente o el cirujano de paredes, que creemos que es la mejor forma. No tenemos experiencia en el auto insuflado por el paciente. Lo que quería preguntarles eran dos cosas. Primero, si durante la planificación y la inyección de aire a través del neumoperitoneo hicieron una curva de patrones restrictivos desde el punto de vista de la parte respiratoria con la espirometría. Y la otra pregunta que quería hacer es, sé que Claudio y su grupo les gusta mucho la técnica en la cual colocan la malla en el plano aumento-parietal, pero quería saber si tienen alguna experiencia con técnica con separación de componentes anteriores o posteriores en estos casos. Y la asociación de una dermo, ya lo dijo Sebastián, creo que el cirujano de paredes tiene que hacer una cirugía tanto de la pared como del colgajo dermograso del paciente, que lo va a beneficiar notablemente. Vuelvo a felicitar a la doctora por una exposición brillante. Muchas gracias, Claudio, por tu participación, y va a responder seguramente Sebastián. Y Sí, después, en honor y en virtud del tiempo, disculpa, Seba, que te interrumpa, hay muchas preguntas que se hacen. Le vamos a dar la posibilidad al final de la charla de hacérselas a los expositores, ¿sí? Pero en virtud del tiempo vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Seba, responde por favor y el aporte que hizo Claudio. Sí, justo se me cortó. Repetime rápidamente la pregunta, ¿cómo era? Perdón. No, Seba, si querés yo le contesto. La primera pregunta, él preguntaba si hacíamos un seguimiento del patrón restrictivo. Y no, por lo general, salvo que el paciente intercurra con algún déficit ventilatorio o alguna sintomatología, no hacemos nuevas espirometrías más que la inicial cuando le evalúa neumonología. Y la segunda pregunta era con respecto a incisiones
o plásticas con separación de componentes anteriores o posteriores. Sí, 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 lo hemos hecho, pero la verdad que son las menos. En general, con la malla intraperitoneal, el anillo termina acercándose bastante y si son grandes defectos, por más que uno haga muchas descargas, no va a cerrar, pero no tenemos una gran experiencia en descargas, más que nada posteriores. Hemos hecho alguna anterior, pero no es lo que utilizamos habitualmente. No sé, Claudio, Santiago, si quieren hacer un aporte. Respecto a las descargas, tenemos descargas posteriores hechas. Ayudan. Tampoco es que uno mueve 15 centímetros de cada lado haciendo una descarga. Y eso genera mucho espacio muerto, debilita la pared. Entonces se hace, pero tampoco es la panacea. Creo que es un conjunto de elementos que puede hacer que uno pueda operar a estos pacientes. Y respecto al uso de toxina botulínica, creo que lo va a decir Fede, pero en nuestra experiencia la toxina botulínica sirve, pero hay que evaluar muy bien el complejo muscular. Si el paciente tiene falta de sustancia y no tiene el complejo muscular completo, la toxina botulínica tiene un uso que va a ser bastante restringido. Porque la toxina botulínica no... la fibrosis es fibrosis, la falta de tejido es falta de tejido, y la toxina botulínica no te va a permitir que vos muevas una fibrosis. Eso es mi opinión, ¿no? En una experiencia que hemos tenido. Pero bueno, después lo discutimos después que hable Fede sobre el uso de la toxina y demás cosas. Excelente aporte, Santiago. Muchas gracias. Bueno, en virtud al tiempo le vamos a dar la continuidad de la presentación de los casos a la residencia del Hospital Pena. Así que bueno, cuando te aparezca para compartir pantalla, adelante Maximiliano. Hola a todos. ¿Se logra ver ahí en la pantalla? Perfecto. Bien. Bueno, mi nombre es Maximiliano Sequeira, soy residente de tercer año de cirugía general del Hospital Pena de Bahía Blanca. Voy a comentar un caso referido a una alteración de una debilidad de la pared abdominal a nivel de adenoide. El caso clínico es una paciente femenina de 34 años de edad que ingresa a nuestro servicio de una cirugía programada. El motivo de la cirugía era una miomatosis uterina. Tenía asociado también una diástasis de rectos asociada a una hernia umbilical, una lipodistrofia abdominal con un gran colgajo dermograso. Como antecedentes personales, tabaquista 20 cigarrillos día, medicamentos y alergias niega, y antecedentes quirúrgicos cesáreas en 2012 y 2016. Estas son las imágenes que tomamos antes de la cirugía. En realidad, bueno, esta paciente sufría de una anemia crónica, producto de la miomatosis uterina, y por una interconsulta del servicio de ginecología, por la molestia de la paciente, por la gran debilidad de la pared abdominal, asociada a la hernia también, el abordaje en conjunto para realizar la cirugía. El laboratorio en el preoperatorio, la paciente continuaba anémica, un hematocrito de 24, una hemoglobina de 8,4, fue tratada por hematología y demás, sin poder resolver este problema, así que básicamente la decisión de los ginecólogos vino por ese lado. Para la cirugía se optimizó a la paciente, se indicaron 2 unidades de glóbulos rojos y también contar con 2 unidades más para el intraoperatorio. Se le solicitó también una tomografía. En la tomografía, bueno, se logra ver la diástasis de rectos, la gran separación que tiene entre ambos rectos, también la debilidad a nivel umbilical, con un anillo herniario de 8 milímetros aproximadamente, y tejido adiposo de contenido de su hernia. Bueno, a nivel abdominal, el resto de los órganos se veían sin alteraciones, obviamente aparte de lo que es la parte del útero, donde tenía la miomatosis uterina.
Bueno, estas mediciones se realizan principalmente, bueno, como en general se realizan con todos los pacientes con defectos de la pared abdominal, por los chicos de imágenes. Podemos ver que tenía una diástasis, una distancia transversal entre ambos rectos de 90 milímetros, con un espesor de ambos rectos de 8 milímetros aproximadamente. Si bien esto se utilizaría más para ventraciones, bueno, en este caso también lo utilizamos por el gran defecto de la pared que tenía la paciente. Bueno, se realizó el procedimiento quirúrgico con una incisión de piel en manubrio de bicicleta a 6 centímetros de la horquilla vulvar. Se procesó por planos y se realizó la anexisterectomía. Estaba comprometido el anexo izquierdo, así que se quitó este y se preservó el derecho. Se realizó posteriormente la intervención por ginecología, la disección del colgajo de hermograso hasta el apéndice sifoides, preservando perforantes intercostales, disección del espacio preperitoneal, del sac corneario umbilical con cierre con puntos, y se colocó una malla de polipropileno en plano preperitoneal con fijación de la misma con polipropileno 2 ceros. Posteriormente se procedió a realizar la aplicatura de los rectos en 2 planos con polipropileno 1, primero con puntos en X y posteriormente con un surjet. Posterior a la aplicatura se realizó la resección del colgajo de hermograso y la compensación. Se exteriorizó el ombligo en cruz y se fijó el mismo con nylon 4 ceros. Se colocaron 2 drenajes tipo Jackson Prats, derecho e izquierdo, y posteriormente se cerró por planos con Bickel 2 ceros y nylon 2 ceros la piel. Acá podemos ver en el intraoperatorio lo que es la línea media y la distancia entre ambos rectos, con una imagen posterior a la aplicatura. Posterior a la cirugía, la paciente evolucionó bien. Este es un control ambulatorio de 21 días posterior a la cirugía, donde podemos ver bueno, las imágenes comparativas, ambos laterales. La paciente en el posoperatorio inmediato tuvo un sufrimiento a nivel del ombligo, que posteriormente con curaciones con colagenasa y gasas con vaselina evolucionó muy bien. Esta es la última foto de un control autorizado. Y bueno, acá comparativo, como tenía el defecto la paciente antes de ser intervenida. Muchas gracias. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por la presentación. Fuiste muy claro. Le vamos a dar la posibilidad de hacer un comentario al doctor Mario Suedik, una persona muy conocida para nosotros acá en nuestro servicio y para la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca. Así que, Mario. Gracias, Fernando. Te felicito a vos, te agradezco, al doctor Merli, a Mariano. Realmente es un logro que nunca habíamos obtenido en la Sociedad de Cirugía, tener 83 participantes. Nosotros cuando concurríamos a Gorriti 770 todos los jueves, con mucho esfuerzo conseguíamos 20, 30 participantes y ahora buscando el lado bueno de la pandemia, buscando el lado bueno de la tecnología, realmente hay que aprovecharlo y lo felicito el uso que están haciendo ustedes de esto. No me voy a extender, felicito a Sequeira, al doctor Merli, a los miembros del servicio de pared del Hospital Pena, porque han resuelto muy bien esto, no hay mayores comentarios. Más es novedoso que han asociado, es una cirugía múltiple, porque han asociado una anexohisterectomía, a una dermolipectomía, a un diastasis de recto, hernia umbilical, o sea, es un popurrí que lo han logrado muy bien, hicieron lo correcto. Yo no veo comentarios, creo que se hizo lo que correspondía, se instaló la malla en el espacio preperitoneal, es una malla de polipropileno, se hizo la aplicatura de la línea media, y el resultado final está apoyando y avalando lo hecho, así que nada más que es comentario a favor, felicitarlos.
Y ya que me dan la posibilidad de hablar un minuto, quiero, con respecto al caso anterior o a la exposición previa, quiero comentar algo del neumoperitoneo. El neumoperitoneo es un aporte argentino a la cirugía mundial. Realmente cuando no teníamos ninguno de los recursos que se tienen ahora, en este caso no se usó neumoperitoneo, repito, es para el caso anterior. Ahora, en aquel entonces, en el año 40, cuando Goring Moreno lo propuso, realmente fue un aporte fantástico en el mundo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cirugía de los años 40 y 50, y en los congresos, las ponencias eran entre neumoperitoneo e incisiones de descarga de Alfonso Albanese, entonces eran los grandes competidores que subían al ring en todos los congresos. Es fantástico el aporte del neumoperitoneo. Si se quiere, está superado hoy en día con las incisiones de descarga, con la toxina botulínica, con muchas cosas, pero sigue teniendo vigencia. Lo que ocurre es que los tiempos, había pacientes que en aquel entonces se internaban y estaban un mes internados en una cama de un hospital. Y ahora una cama la usamos 3 veces por día. Con la cirugía laparoscópica hacemos prácticamente cirugía ambulatoria. Para que el neumoperitoneo surta su efecto, el paciente debe estar internado, porque se empieza a hacer lo ambulatorio, el paciente no lo tolera, el cirujano busca otras vías, se hace toxina y no termina siendo el aporte como lo describió Iván Goring Moreno en su momento. Entonces, yo pienso que para que realmente no se desprestigie el método, el paciente debe estar internado. ¿Cómo internar un paciente 20 días? Lo sabrán los financiadores de la salud. Felicitaciones a todos, gracias. Mario, muchas gracias por las felicitaciones. Hemos copiado varias y hemos tomado varios de sus consejos para organizar esta jornada. Bueno, acá hay una pregunta del público, si usarían, a la gente del PENA, ¿sí? Si usarían malla preaponeurótica para resolver el problema de la pared abdominal. Martín, si querés responder, o Maxi. Ahí está. Perdón, no podía destrabar el micrófono. En el caso, la verdad no tenemos, como puso ahí Barola en uno de los comentarios, nosotros todavía no hemos hecho experiencia en lo que es la cirugía endoscópica de la diástasis. Sabemos que se colocan mallas, digamos, supraponeuróticas, pero en el caso cuando hacemos cirugía abierta y colocamos malla, tratamos de que sea preperitoneal o retromuscular, pero no ponemos mallas preperitoneales, supraponeuróticas. No sé si alguno más quiere aportar algo, pero bueno, en el caso de cuando hacemos cirugía abierta no ponemos mallas supraponeuróticas. Bueno, muchas gracias, Martín. Insisto, esto es en honor al tiempo, no porque no nos guste la participación y nos deje interesar el tema, pero bueno. Le vamos a dar paso a la charla del doctor Federico Garchián, así que Martín, hace la presentación. Bueno, vamos a presentar ya otro amigo ya de la casa, que ya ha participado varias veces, ya ha venido a Bahía Blanca, acá en la Sociedad de Cirugía. Bueno, el doctor Federico Garchián es médico cirujano, jefe de cirugía y quirófano del Sanatorio Finoquieto y es especialista en gestión y dirección de empresas de la salud, y nos va a hablar hoy de un tema de cómo prepararse para no tener problemas, así se titula, ¿no? Sí, Martín, bueno, Martín, Fernando, todos, muchas gracias por la invitación. Estaba ahí escuchando, me pude estar escuchando las charlas anteriores y por ahí vamos a tocar nuevamente algunos temas, pero me parece bueno como para terminar de pegarle un
una vuelta y cerrar estos temas que son muy interesantes porque hablan de esto, ¿no? De cómo prepararnos previa a una gran eventración, una gran hernia. Así que comparto la pantalla. ¿No? Está inhabilitado, Martín, para que comparta, dice el anfitrión. Inhabilitó la... Fernando. Bien, Martín, ahí lo estamos resolviendo. Ahí da. Ahí creo que se ve. ¿Se está viendo? Sí, se ve, se ve. Bárbaro, listo. Perfecto. Bueno, la idea entonces, en grandes eventraciones complejas, ¿cómo es que me preparo? La verdad es que... No puede pasar. Ahí está. Lo primero que tenemos que conocer con grandes eventraciones, con eventraciones complejas, es que idealmente en el lugar donde nosotros vamos a trabajar tiene que haber unidades que estén dedicadas a la patología de la pared abdominal. Esto van a ser mucho mejor manejados en lugares que estén preparados para estos. Tenemos que tener información precisa para planificar este tipo de cirugías y obviamente tenemos que empezar a hacer estudios complementarios, tenemos que saber exactamente la anatomía, para eso utilizamos la tomografía, para poder clasificarlos, ver distintos tipos de volúmenes. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de eventraciones y no solamente por tamaño voy a decir a este paciente tengo que hacerle algún tipo de tratamiento o tengo que pensar en algo para que después no me resulte tan dificultosa la cirugía, porque por ahí no es el tamaño solo lo que a mí me va a decir que tengo que utilizar algún otro método. En este paciente seguramente voy a tener que hacer algún método para luego hacer la cirugía, pero en esta señora, que por ahí uno de antemano no ve que tenga un defecto tan grande, seguramente después de la tomografía por ahí me voy a llevar una sorpresa y voy a tener que pensar en algún tipo de preparación preoperatoria. Como decía recién el doctor, el neumoperitoneo de Goni Moreno, que en 1940 fue descrito, lo describieron para una patología en donde hay una pérdida de domicilio, o donde yo pienso que en el posoperatorio puede ser un síndrome compartimental, y no solamente nos tenemos que quedar en que si es de gran tamaño, tengo que pensar en el neumoperitoneo, sino que yo tengo que evaluar ese paciente pensando en cómo es la evacuación, cómo es la micción, cómo tienen los movimientos ventilatorios, cómo es el retorno venoso de este paciente, la atrofia que tiene de la piel, cómo están los músculos, y obviamente tenemos que pensar en lo que es la restricción ventilatoria posterior o la restricción que está haciendo en el momento. Sí nos tenemos que basar en 3 elementos en el momento previo de hacer la indicación, que es el examen físico, tenemos que hacer una tomografía y sí o sí tenemos que hacer el examen funcional respiratorio previo a esto. En el funcional respiratorio seguramente ustedes por ahí saben más que yo con respecto a lo que se pide, pero tenemos que, y trabajamos junto con los neumonólogos, en todos estos casos, el servicio de parada abdominal tiene que trabajar junto al servicio de medicina respiratoria, porque por lo menos nosotros en el sanatorio lo continuamos durante todo el tratamiento del preoperatorio, estos pacientes con el servicio de neumonología. Siempre el neumoperitoneo preoperatorio tiene algún efecto sobre la función respiratoria, y ese efecto que tiene sobre la función respiratoria, a mí en mi caso me gusta ir evaluándolo junto a medicina respiratoria. Nosotros ya vemos ya hace un tiempo atrás que tenemos que hacer la medición de este volumen, y cuando el volumen del saco supera entre el 20 y el 25% de lo que es el volumen de la cavidad abdominal, tenemos que hacer algún tipo de tratamiento, en este caso un neumoperitoneo. Esto lo voy a pasar porque ya lo estuvo mostrando la doctora Rufa. Y entonces, la razón por la cual yo empiezo a hacer un neumoperitoneo es porque necesito hacer la corrección de un problema, porque tengo que agrandar la cavidad abdominal, tengo que utilizar algún método para hacer la reintroducción de todo el contenido intestinal, y tengo que permitir hacer o ayudarme a hacer una adecuada técnica sin el
riesgo del compromiso del síndrome compartimental posterior. Como decía recién también nuestros amigos del italiano, en general antes se podían hacer punciones repetidas o un catéter. Perdón, doctor, ya lo estamos resolviendo. Ahí está. Nosotros estamos haciendo catéteres de Holdinger, como decían recién. Y lo estamos haciendo. Danos un instante, Federico. Solicitamos a los integrantes de la charla si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Mira. Sigo. Como decían recién, yo lo que estoy haciendo es con catéter colocado por técnica de SEM, fotográfica. Lo que estamos haciendo es hacer colocación con una jeringa con aire ambiente en el consultorio. No estamos haciendo con el frasco bidulado como hacíamos antes y lo estamos haciendo en forma ambulatoria. Tenemos muy buenas respuestas con esto. Y como mostraba recién, esto lo vamos a pasar, esto lo hacíamos antes de la misma manera que lo mostró recién la doctora en el italiano. De esta manera, les quería mostrar porque es algo que no lo estamos haciendo. La doctora mostró recién que lo hacían con agua, nosotros no sé por qué lo hacíamos con Pervinox, pensábamos que por ahí esterilizábamos el aire por el Pervinox, pero no era así. Actualmente, como le dije, lo estamos haciendo con una jeringa con aire ambiente, controlando sí esos mililitros, entre 800 y 1500 mililitros por sesión máximo, en todos estos pacientes, y en estos casos también colocamos este neumoperitoneo y hacemos, ¿hace fuerza como para levantarte? Posterior a esto, Baja. Tener este tipo de resultados. Baja. Sí tenemos que saber con el neumoperitoneo cuándo tenemos que parar, cuándo estamos haciendo la introducción del aire, y generalmente cuando el paciente tiene algún tipo de síntomas tenemos que parar, cuando tiene neumalgia tenemos que dejar de colocar el aire, sabemos que puede hacer reflejos vasovagales, por eso una de las preguntas o de los comentarios que dijo Gustavo Sofía, nosotros estamos haciendo la introducción del aire en el sanatorio, no estoy habituado a hacer que el paciente solo se lo coloque en su domicilio. No superamos generalmente los 12 milímetros de mercurio y obviamente vamos haciendo funcionales respiratorios o evaluación respiratoria de este paciente. Como objetivos nosotros sabemos que es la disección neumática, no solamente la distensión progresiva, sino la disección neumática de las herencias es muy importante. Aumentamos el volumen de la cavidad abdominal, hacemos una adaptación y una regulación de la función respiratoria, que esto nos va a mejorar para el postoperatorio, y se dice también que hace una irritación peritoneal que ayuda a la cicatrización posterior. Durante la colocación es muy importante, como también se mostraba, hacer la comparación en el pre y en el post, viendo cómo se va distendiendo esa pared y haciendo las mediciones. Como conclusión de esta parte, sabemos que es muy importante para la disección neumática, para la distensión de los músculos y para disminuir el estrés, y siempre tenemos que pensar cuando hay una pérdida de domicilio con una alteración de la función respiratoria, y si pierde el postoperatorio hacer un síndrome compartimental. Hacemos este tipo de mediciones actualmente, donde terminamos con un volumen medido en el intraabdominal y en el extra, o sea, en el saco. Trabajamos en conjunto con la gente de imágenes, y es muy importante que nos hagan este tipo de mediciones, no solamente para saber el tamaño de la malla, sino principalmente para ver el tipo de técnica que voy a hacer. Esta es la última paciente que hicimos hace 25 días, donde le hicimos el neumoperitoneo,
asociado posteriormente a unas descargas y a un tipo de descargas que podrían semejarse a un San Martín posterior también, y también asociado, como mostró recién Sebastián, a una dermolipectomía. Esta es la paciente hace pocas horas, cuando vino al consultorio, haciendo un esfuerzo, y veremos dentro de unos meses cómo está. Les voy a contar cómo sigue esta paciente. Otro tema que también estaban tocando es la toxina botulínica. Antes se le decía separación de componentes químicas. Claramente no es una separación de componentes químicas porque no le hace nada al músculo, sino que es solamente, como decíamos, la infiltración de la toxina botulínica, serotipo A. Lo que producen es una parálisis flácida. En mi caso, las veces que lo utilicé, no lo coloco entre los músculos, entre el menor y el transverso, sino que lo coloca en el espesor del músculo. Fisiológicamente dicen que hay que colocar un espesor del músculo, se empezó colocando en el espacio entre el menor y el transverso, por una cuestión que es por donde corren los nervios, pero sabemos que lo que hace es ir sobre el receptor del músculo y no sobre el nervio, entonces sería lo mismo. Pero tomo lo de Gustavo, que tiene mucha experiencia, y seguramente a él le va mejor colocándolo en el espacio entre el menor y el transverso. Lo importante es que no debilita en forma permanente la pared, no genera dolor en el postoperatorio y obviamente no excluye ninguno de los otros recursos, como estábamos diciendo recién, sino que normalmente se suman. Hay muchos tipos. En este paciente nosotros también hicimos la asociación entre neumoperitoneo y toxina botulínica. La toxina botulínica nosotros la colocamos con guía ecográfica. Los mexicanos están colocándolo sin guía ecográfica directamente, pero yo todavía en mi caso no me animo. Este es el caso donde le colocamos neumoperitoneo más toxina botulínica, y lo que hace es sumar o potenciar los efectos de cada uno de ellos, como estaban hablando recién. Otra preparación preoperatoria y que a mí me ayuda a mejorar lo que es el postoperatorio, lo que es el intraoperatorio, es el TAP-LOCK. El TAP-LOCK yo lo estoy utilizando casi en el 100% de mis eventraciones y en muchos otros tipos de cirugías. Ya desde hace por lo menos más de 6 años que conocemos los beneficios del TAP-LOCK, disminuyendo el dolor en el postoperatorio, pero también aumentando la relajación en el intraoperatorio, que es importante. Acá sí necesitamos llegar al espacio entre el transverso y el oblicuo menor, porque como sabemos por ahí es donde corren los nervios y es donde yo voy a hacer el bloqueo con el anestésico local. Este es un videito de cómo lo hacemos, un videito rápido. Lo hacemos en el preoperatorio, el paciente ya anestesiado y previa a la cirugía. Hacemos con guía ecográfica la introducción de la aguja hasta el espacio. Voy a adelantar un poquito. Hasta el espacio entre el oblicuo menor y el transverso. Cuando llegamos, ahí se ve el espacio entre el oblicuo menor y el transverso, que es este. Se hace un pequeño abón para estar seguro que estamos en el espacio entre los dos músculos y colocamos 20 mililitros de cada lado, si es que lo voy a hacer bilateral, de una solución que actualmente la estamos haciendo con ropivacaína, por una cuestión de que da más anestesia en el postoperatorio, pero se puede hacer con lidocaína o con bupivacaína. Cualquiera de estas herramientas que estamos utilizando en el preoperatorio no impiden, y la gran mayoría de veces en nuestros casos lo asociamos a distintas separaciones de componentes, como estaban preguntando recién o como estaban hablando recién. Lo asociamos o a separaciones de componentes anteriores, o a separaciones de componentes posteriores, o a separaciones de componentes endoscópicas, que no sé si, creo que Santiago por ahí va a hablar algo de esto después. Entonces nosotros tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos. Esto lo paso porque es separación de componentes endoscópicas, que seguramente por ahí después Santiago habla algo. Pero una cosita más que quería agregar es que nosotros tenemos pacientes en los cuales no solamente tenemos que hacer
algún tipo de medida en el preoperatorio, sino que durante la cirugía tenemos que pensar también en alguna otra herramienta que nos pueda ayudar. Y hay grandes defectos de la pared, como este caso, este chico que tenía una pérdida absoluta de lo que es la masa muscular del lado izquierdo por un accidente de tránsito, donde aparte de hacer algún tipo de preparación preoperatoria, yo voy a necesitar algún tipo de técnica para poder fijar la malla o la prótesis que yo coloque a un en este caso, reparo óseo. Estamos utilizando mucho la colocación de arpones, y en este caso lo que hicimos es utilizar los arpones directamente sobre la columna del paciente para luego con esos arpones fijar una malla y hacer una malla tipo sándwich posterior. Esto es una herramienta más que tenemos que pensarla en el preoperatorio para mejorar el intraoperatorio y el postoperatorio. Para ir terminando, tenemos un algoritmo donde pensamos un poco, depende si el defecto es grande y el saco es grande, o el defecto es pequeño o el saco es pequeño, cómo llegamos a la utilización de no requerir algún tipo de preparación, o requerir preparación con neumoperitoneo o neumoperitoneo más Botox. Lo que es importante de esto es que ninguna de estas preparaciones, si no tiene preparación, si tiene preparaciones con neumoperitoneo o si tiene preparaciones con neumoperitoneo más Botox, hace que no podamos asociarlo a descargas, sean anteriores o posteriores. Para ir terminando, como me gusta un poquito, esto es una rueda, estos son valijas, y esta es la asociación de la valija con la rueda. Después de muchísimos años pudieron hacer estas asociaciones, entonces nosotros tenemos que utilizar todos los recursos disponibles para poder asociarlos y para mejorar así el postoperatorio de este tipo de pacientes. Utilizar mucho más los recursos y realizar la mejor técnica para este tipo de pacientes. Y la verdad que la próxima vez no quiero verlos más por Zoom y quiero volver a verlos así, con este gran asado que hizo el Vika hace creo que 2 años. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Va a ser un gusto mayor volver a tenerlos por la ciudad, sobre todo porque después tuvieron la gentileza de ayudarnos en el curso de hands-on que hicimos acá para la residencia, y ellos lo aprovecharon mucho. Así que bueno, muchas gracias por la participación, por la charla. Fue muy didáctica, resumió gran parte de las preguntas que habían en el auditorio, ¿sí? Ahora me voy a tomar una atribución que es personal. Le voy a pedir a la residente de 4º año, la doctora Melissa Mondraín, que presente un caso de la residencia del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Y si hacernos un comentario, y Federico también nos quisieras aportar qué hubieras hecho diferente, o si a veces en la misma situación tenés otras herramientas, nos va a venir bien tu aporte. Así que bueno, Melissa. Dale, Fer. Buenas noches a todos. Comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, buenas noches. Vamos a presentar el caso clínico de una paciente femenina de 50 años de edad, dependiente desde edad temprana de su hermana menor, por presentar un retraso madurativo. La paciente era obesa mórbida, con un índice de masa corporal de 41, presenta una eventración con pérdida de domicilio por una histerectomía que le hicieron en 2015, la cual evolucionó con infección de herida en el postoperatorio inmediato, con apertura del plano cutáneo y cierre por segunda intención. Presenta limitaciones en las actividades de la vida diaria, tales como higiene personal, vestimenta, deambulación y apatía a la vida social. Al examen físico, en la inspección, se observa un abdomen globoso, a expensas de un bulto centroabdominal, en el contexto de abundante colgajo dermograso. Al elevar el colgajo no se observaban lesiones por intertrigo. Cuando la paciente adoptaba la posición de decúbito prono, el contenido del saco presentaba una reducción parcial. Se lograba identificar epiplón y asa de intestino. No se logran establecer las dimensiones del anillo, pero se podían delimitar los bordes del mismo. Acá tenemos una foto de la señora frente y perfil con el bulto centroabdominal gigante.
Como primer gesto solicitamos una tomografía en la que se puede evidenciar una hepatosplenomegalia, abundante tejido adiposo en lo que es la región del tejido celular subcutáneo, se observa un defecto a nivel umbilical y aparece el defecto en el músculo recto izquierdo, lo cual secciona al mismo y lo divide en dos estructuras. Observamos que el contenido del saco presenta intestino, epiplón y colon. Ahora voy a poner el corte sagital. El diámetro del anillo a lo ancho era de 15 centímetros y longitudinalmente iba desde el ombligo hacia 2 centímetros por encima del pubis aproximadamente. Bueno, también presentaba obesidad visceral con infiltración del tejido adiposo en los mesos. Como con el examen físico y la tomografía podemos inferir que la paciente tenía pérdida de domicilio, así que realizamos tratamiento preoperatorio. Preferimos empezar con el neumoperitoneo progresivo de Goni Moreno de manera ambulatoria, 30 días previos a la fecha programada de la cirugía. No voy a reiterar las ventajas del neumoperitoneo porque ya las aclararon muy bien. Nosotros la primera sesión la hicimos en quirófano, colocando un catéter de vía central en el punto de Palmer, insuflando con una presión que llegó entre 12 y 15 milímetros. Lo hicimos bajo guía ecográfica y control radioscópico. La citamos para el día siguiente, donde se comienza con infusión de aire ambiente, controlando con esfingomanómetro. La realidad es que la paciente tuvo muy mala tolerancia, principalmente por dolor, lloraba en el momento de las sesiones, así que hubo 2 oportunidades que se tuvo que reinternar para manejo del mismo. Decidimos suspender, tomamos prestada una diapositiva del doctor Roche y comenzamos el tratamiento con toxina botulínica. En este caso, el espesor del plano muscular era más de 3 centímetros, así que utilizamos 400 unidades. En los puntos de la técnica infiltramos laterales al abdomen. Si recuerdan, en la tomografía, la paciente no contaba con un complejo muscular izquierdo para que se pueda infiltrar, así que solamente se logró infiltrar en 2 puntos. Se debió reprogramar la cirugía, esto se hizo 4 semanas antes de la misma. Para completar estudios preoperatorios de la paciente, como bien dijeron, el manejo multidisciplinario, pedimos un laboratorio que no tenía problemas, tenía proteínas y albúmina normal, sin otra particularidad. El examen funcional respiratorio demostró severa restricción por hiperreactividad bronquial, por lo cual se indicaron ejercicios respiratorios. Un ecocardiograma que dio normal, el cardiólogo le indicó caminata diaria de 30 minutos al ritmo de tiempo. Solicitamos una intervención de nutrición, quien sugiere una dieta baja en carbohidratos. Acá ya tenemos a la paciente al momento de la cirugía en la mesa quirúrgica. Realizamos una incisión semilunar derecha desde el vértice del ombligo hacia el pubis. Nos encontramos con un gran saco, el cual se seccionó y se redujo el contenido. Esta ya es una foto bastante avanzada en la que logramos ver que se colocó una malla mixta de polipropileno y Vicryl. La misma se fijó con puntos capitanados y se seccionó el saco remanente. La idea de, bueno, obviamente el tratamiento preoperatorio era lograr una malla de refuerzo y no de reemplazo, lo cual se pudo realizar. Colocamos un drenaje en el plano de la malla, en línea media. Ahí no se ve muy bien, pero es el cierre de línea media con PDS1, el drenaje, y realizamos una dermolipectomía típica. Ahí observamos la cicatriz con los 2 drenajes a nivel de fosa ilíaca izquierda y derecha. Esas están en tejido celular subcutáneo. Se obtuvieron 2 piezas aproximadamente de 1 kilo cada una. Se brindó el alta hospitalaria a la paciente al 3er día con buena evolución general. La citamos al 7º día de la cirugía
donde ya pudimos retirar el drenaje que iba a la malla. El izquierdo traía un poquito de débito seroso, también se retiró, y a los 10 días retiramos el derecho. La señora con muy buena evolución. Ella es de Río Grande, así que se quedó estos días en Bahía. A los 15 días se fue de alta, y bueno, la hermana muy contenta con todo esto nos manda la foto de Lolo disfrutando la plaza. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Melissa, no te voy a felicitar, pero bueno, en virtud del tiempo nada más, le vamos a pedir al doctor Gorganchán si nos pudiera dar una apreciación del caso, si comparte la forma de resolverlo, o si hubiera hecho algo diferente. Fernando y Melissa, la verdad es que es excelente la forma que lo resolvieron. A mí lo único que me hace pensar en esto es una de las cosas que dije yo, que es muy importante que en las instituciones donde se realicen este tipo de cirugías haya gente que haga y que esté habituado a los distintos tipos de preparaciones preoperatorias. Ustedes tuvieron un problema con el neumoperitoneo y lo resolvieron y hicieron el Botox, y tenían un problema para hacer el cierre de pared, y tenían un colgajo dermograso muy grande y lo resolvieron. Entonces, como para cerrar, la verdad que el caso es perfecto y creo que está muy bien resuelto, y hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero lo más importante de esto es darse cuenta de que la pared abdominal compleja tiene que ser tratada por gente que haga o que esté especializada en pared abdominal. Que no porque estemos acostumbrados a hacer hernias y que hayamos hecho muchas hernias, es lo mismo hacer este tipo de patologías. Es distinto hacer muchas hernias que hacer una patología donde hay que hacer neumoperitoneo, donde hay que hacer Botox, donde hay que combinar y donde hay que hacer una dermolipectomía. Así que nada, los felicito a los dos. Creo que seguramente los demás expositores y todos los que están mirando van a estar de acuerdo conmigo, porque este tipo de patologías es especial. No es una eventración, no es hacer una eventración como estamos acostumbrados a ver por ahí en la residencia. Es un poquito más difícil, y la verdad que lo resolvieron perfecto. Gracias. Muchas gracias, Federico. No sé si está por ahí en el auditorio el doctor Claudio Brandi. Si no, bueno, no hay problema, le pedimos que haga una... No, que hable quien desea hablar. Fernando, vos coordinás, no hay ningún problema. No, Claudio, si no estabas, te íbamos a pedir que hagas una apreciación a lo último, pero ya que estás, te aprovechamos. Muchas gracias. No, coincido. Primero felicito a Melissa. Realmente un caso muy bien resuelto. Prácticamente coincidimos en todo, lo mismo que hubiéramos hecho acá. Quiero reforzar lo que acaba de decir Federico, que es importante en este caso, pero ya lo estamos viendo, que haya por lo menos sectores, áreas, un cirujano en cada servicio, cada hospital grande o importante especializado en esto. No hay nada que pueda reemplazar la experiencia personal de los cirujanos en este tipo de patología. Así que, y por suerte, esto que ya lo venimos diciendo desde hace muchos años, se está reproduciendo. Ya hay un montón de centros que tienen cirujanos especializados en esto, y cada vez se da con mayor frecuencia. Y un ejemplo muy típico es el famoso neumoperitoneo. En el neumoperitoneo hoy en día se habla de cuándo hacerlo, del índice de Tanaka, de hacer tomografías computadas antes de indicarlo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero remarcar esto, por ejemplo. Cuando Boni Moreno diseñó su neumoperitoneo, no existía la tomografía computada, no existía la ecografía,
no se ponían los catéteres por ecografía, por tomografía, era todo clínico. Y la decisión de hacer un neumoperitoneo estaba basado fundamentalmente sobre la clínica. Y la clínica se apoya sobre la experiencia que tiene el cirujano en esta patología. Por eso quiero reforzar esto. La indicación, más allá de que nosotros podamos hacer un índice de Tanaka que nos ayuda, pero no hay nada que reemplace el palpar el abdomen, el tocar el anillo, en ver si se reduce la hernia, la ventración, cómo se reduce totalmente, parcialmente, y ahí está la verdadera indicación del neumoperitoneo y de la toxina. Así que, y todos estos centros especializados sirven para eso, porque el más viejo le va brindando la experiencia al más joven y le va diciendo esto va a andar, no va a andar, sirve, no sirve, y eso. Bueno, así que refuerzo lo que dice Federico, que eso es, me parece, la experiencia irreemplazable. Nada más. Bueno, muchas gracias, Claudio. Voy a responder muy rápidamente 2 preguntas del chat. Si los puntos son transparietales y de polipropileno, sí. Son transfaciales, el grosor total de la pared, y son de polipropileno. Bueno, a continuación tengo el agrado de presentar a una persona muy querida. Tuve el gusto de conocerlos tanto a Claudio, a Santiago y a Sebastián cuando hice mi fellow en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Me traje muchas cosas que me aportan a mi práctica diaria, pero me traje muchas personas muy queridas. Así que les agradezco su participación y les dejo una charla que va a aparecer por ahí que pertenecía a otra jornada, pero bueno, es como la frutilla del postre, para no dejar de lado el lugar que tiene la laparoscopía en la resolución de estos casos, pero que no deja de ser una herramienta en el mundo de toda esta cirugía compleja que es la cirugía de la pared abdominal. Así que, Santiago, muchas gracias por la participación y bueno, adelante. Bueno, gracias a vos, Fer. A ver si puedo compartir de esta forma que quiero. Sí. Bueno, buenas noches a todos, siendo las 9:05, vamos a arrancar. Ando con problemas de conexión, así que tuve que conectar el teléfono. Si se me corta me avisan y veo de alguna forma de cambiarlo. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hablar un poco de lo que es mini invasividad en cirugía de pared, más que nada en lo que son defectos de línea media, en hernias de línea media y en eventraciones de línea media. ¿Sí? Siempre muestro lo mismo, no tengo ningún conflicto de interés, así que vamos a empezar. Y siempre que se habla de abordaje mini invasivo de defectos de línea media, yo siempre muestro esta diapositiva porque fue la primera publicación, fue donde empezó esto del lo mini invasivo, y es con la publicación de Leblanc del año 93, donde hacían un IPOM, era un tapón con una malla de PTFE. ¿Y cómo fue evolucionando esta mini invasividad? En el año 93 se empezó con esto, pero ya después, en el año 2007, en el año 2010, lo que se vio es que solamente poner una malla de tapón generaba ciertos conflictos, ciertos problemas. ¿Cuáles eran? Y había mucho seroma, había mucho bulging, entonces lo que se implementó fue empezar a ver el IPOM Plus, que básicamente era cerrar el defecto con una sutura intracorpórea, lo que ya le empezaba a generar más complejidad a lo que era la cirugía, y fijar una malla después de haber cerrado el defecto. Esto claramente disminuyó el seroma, estableció que había menos recidiva y restablecía lo que era la funcionalidad de la pared abdominal, porque simplemente antes no se cerraba el defecto, entonces los músculos quedaban separados. Ahora, esto condicionaba la colocación de una malla intraperitoneal. Todas estas técnicas era la colocación de una malla intraperitoneal. Entonces esto tenía problemas. Para los que no ponen mallas intraperitoneales en el plano aumento parietal, como nosotros, y mucha gente de Bahía sé que también, y mucha gente que está en el auditorio sé que también las coloca, generaba la necesidad de tener una malla de protección visceral y una fijación de esta malla. De esta forma estábamos encareciendo lo que era una cirugía frecuente, aumentábamos los costos.
Y para los que creemos en el plan aumento parietal, el problema era, ¿qué pasa si no tenemos epiplón? Confeccionamos una malla nueva, la colocamos, en el mercado teníamos solamente mallas livianas o malla de PTFE, entonces era un problema. Después en el 2011 lo que se empezó a ver alguna posibilidad de colocar una malla en otro espacio que no sea en intraperitoneal. Entonces vamos a abrir el peritoneo como si fuese una hernia inguinal, un TAP, vamos a abrir el peritoneo y vamos a colocar en ese espacio. Y después lo que se trató de empezar es por vía laparoscópica empezar a colocar mallas en el espacio retromuscular, teniendo que entrar a la cavidad, abrir todo, quedando una gran cirugía. Y esto obviamente que tenía las ventajas de colocar una malla en estos espacios no intraperitoneales. Pero había un problema que no solucionaba, que era entrar a la cavidad abdominal y encontrarnos con adherencias que había que liberar y el riesgo de lesión de víscera hueca. Me parece que me estoy trabando un poquitito, pero ustedes me dicen. Entonces, básicamente lo que había que explorar y lo que no está explorado era la forma de colocar una malla en el espacio que en teoría es el ideal, o que se dice que es el ideal para colocar una malla, que después podemos discutir si es el ideal o no, pero era un espacio no explorado por el abordaje mini-invasivo. ¿Para qué? Para en teoría disminuir el riesgo de lesiones viscerales, disminuir los costos y disminuir los riesgos potenciales de la malla intraperitoneal. Y la gente de Alemania empezó a ver alguna forma pseudo mini-invasiva, porque terminaban abriendo bastante, incisiones de 10, 15 centímetros, pero tratando de hacer un abordaje menos invasivo, colocar grandes mallas en el espacio retromuscular. Hasta que se hizo muy famoso este abordaje que yo voy a hablar hoy, con esta publicación de Belansky, donde esta Novel Technique hablaba sobre la colocación de una malla por pequeñas incisiones en toda una neocavidad formada por el espacio retromuscular. Una Novel Technique que no era tan novel porque ya había sido publicada en el año 2002 y descripta por otro cirujano muy conocido, pero bueno, que quedó en ese momento en el olvido y que se retomó en el año 2017. ¿Y qué pasa desde que se publicó lo de Belansky? Esto se transformó probablemente en la vedette de la cirugía de parado abdominal de la mini-invasividad. ¿Por qué? Porque año tras año hay cada vez más publicaciones. Esto es el año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. En el año 2021 llevamos 17 publicaciones de este tema en menos de medio año respecto al año pasado. Así que yo me imagino que vamos a terminar en 30 publicaciones este año respecto a este tema. Ahora, ¿en qué consiste este abordaje, esta colocación de una malla retromuscular en el espacio retromuscular? Y bueno, yo la divido por distintos pasos, ¿sí? Yo la divido en 8 pasos, que son estos, pero que los subdivido en 3 grandes. Lo que es el acceso, que a mi forma de ver es lo más difícil, después la disección y después la reconstrucción. El acceso, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros preferentemente en todo lo que es patología media ingresamos en una incisión pequeña suprapúbica, ingresamos al espacio prevesical y de ahí hacemos una disección hacia cefálico. Pero, si nosotros tenemos otros defectos, tanto infraumbilicales o laterales, se puede ingresar a nivel lateral con los trócares, o hasta hay algunos centros que ingresan subcostal derecho, que impresionaría que al inicio de la experiencia podría ser un poco más fácil. Santiago. Y ahí te volvemos a... Nosotros lo que hacemos en este tipo, y lo que podemos ver es que, sí, ¿se corta todo? A ver, cambio a la otra. A ver, voy a tratar de cambiar de conexión, ¿eh? Se cortó un poquito. Bueno, ahora vamos. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, 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 bueno. Se ve. Entonces hacemos el ingreso. Una vez que hacemos el ingreso,
Voy a dejar que corra un poquito el video y después hablo. Una vez que nosotros hacemos el ingreso, lo que hacemos es una disección con la cámara hacia cefálico, ¿sí? Para tratar de exponer primero un músculo recto de un lado. Después vamos a lograr esta visión, donde vemos las dos vainas de las dos hojas de la vaina posterior, la cual seccionamos a nivel de donde se une con la línea media, ¿sí? Hacemos esta disección completa y cortando en esta zona. Entonces, ahora hablo que no esté el video, a ver si no se corta tanto. ¿Se sigue cortando mucho, Fer? No, se ve medio en el Pixelado. video, pero se ve bien. Bien. Nosotros una vez que ingresamos a nivel del espacio prevesical, lo que hacemos es, viendo ese cefálico, hacemos la disección de todo el espacio prevesical y nos queda la carpita de las dos vainas que se unen en la línea media. Nosotros a esa altura lo que hacemos es una sección hacia cefálico, donde se une con la línea media, ¿sí? Para que quede toda esa disección de ese espacio. Es probable que en este momento se abra el peritoneo, ¿sí? Pero eso, si uno ya tiene una disección bastante importante, no altera la posibilidad de seguir realizando la cirugía de esta forma. Ahora, si se abre el peritoneo apenas uno ingresa, la verdad que va a ser imposible continuar, por lo menos por esta vía, y esa fue una de nuestras causas de conversión. Lo que le voy a mostrar a continuación es otro video donde tenemos un abordaje lateral para una patología de hernia, que teníamos dos hernias, una umbilical y una epigástrica, donde lo que podemos ver es el crossover, ¿sí? Lo que van a ver es cómo ingresamos sobre el recto izquierdo, vemos todo la vaina posterior que se une a la línea media y ahí vamos a seccionar para poder ingresar hacia el otro lado. Esto es lo que se conoce como crossover en esta técnica, que cuando lo lean la van a poder ver. Donde ahí se ve cómo hacemos la sección y de esa forma ingresamos al espacio retromuscular del otro lado, ¿sí? Después lo que hay que hacer es reconstruir esto. Nosotros cerramos la vaina posterior. En forma completa, ¿sí? Hablo después, así no se corta tanto. Nosotros lo que hacemos, a diferencia de lo que está publicado por el grupo de Belansky y muchos otros grupos, nosotros hacemos un cierre completo de vaina posterior con vaina posterior. Hay otros grupos que lo que hacen es solamente cierran el peritoneo a nivel del defecto. Nosotros tratamos de reconstruir la línea media de la forma que debería estar. Entonces unimos vaina con vaina. Hay que tener mucho cuidado en este punto por la tensión que puede generar este cierre, donde hay reportadas varias complicaciones que si este cierre uno lo hace con mucha tensión y se abre en el postoperatorio, y sobre todo si uno no fija la malla, pensando que al no fijar la malla en un plano más circunscripto alcanzaría, se puede tener una complicación muy grave y esto está descrito.
y está descrito reoperaciones y oclusiones por esta vía, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene cierta tensión, puede recurrir a una descarga, que ahora voy a mostrar a continuación un video. Ahora voy a mostrar un video de cómo se coloca la malla, cómo colocamos la malla, y después voy a mostrar otro video donde en un paciente donde no podíamos cerrar estas vainas con vaina por la tensión que generaba, recurrimos a hacer una descarga del transverso. Dejamos drenajes. Dejamos drenajes en todos estos pacientes nosotros. Y al principio nosotros fijamos la malla con 4 puntos transcutáneos, después pasamos a 2 puntos transcutáneos, después no la fijé en algunos pacientes, y después en otros pacientes las estoy fijando con algunos puntos intracorpóreos a la vaina posterior. En algún momento les podré decir mi experiencia respecto de cómo nos va con cada una, ¿sí? Pero al día de hoy estoy haciendo nuestra experiencia. Después hay un tema a discutir. Lo del cierre peritoneo y vaina posterior completa es un punto a discutir, lo cual, bueno, ya esbocé las diferencias. Y hay otro que es, si uno tiene que, una vez que está en este espacio, realizar un cierre pexiando toda la línea media, en el caso que el paciente tenga una pequeña diastasis de los rectos, o solamente cerrando el defecto alcanzaría. Si uno cierra el defecto y coloca una malla, si uno tendría de esta forma, en un paciente con una diastasis, una cobertura de toda esa diastasis y podría ser una prevención de un futuro defecto en esa línea media. La realidad es que nosotros hemos hecho las dos cosas, y el resultado de las dos cosas, este es un paciente al cual le pexié toda la línea media, y lo que se le puede ver es cómo, este es el primer día posoperatorio, se observa que queda cierta marca respecto a esa apexia, pero por ejemplo, esta es otra paciente a la cual no le pexié toda la línea media, y solamente le coloqué una malla, y el resultado también es muy bueno. Esta paciente tenía una diastasis, acá tenía unos 3,5 centímetros por lo menos. ¿Sí? Entonces, en los dos casos, el resultado está ahí y el resultado es bueno. El video que vamos a ver a continuación es un video que puede ser un poco largo, voy a tratar de acortarlo a ver si puedo, donde nosotros en un paciente con una eventración de una duodenopancreatectomía cefálica que empezó por la paroscopía y después fue convertida a una técnica híbrida, se terminó haciendo una mediana para hacer toda la reconstrucción por esa vía. El paciente después evolucionó con una eventración y yo le reparé la eventración por esta técnica. Era un defecto de unos 7 centímetros, fue el defecto más grande que operé bajo esta forma, y este es el paciente que yo le tuve que hacer una descarga posterior, ¿sí? A ver si lo puedo adelantar. Porque si no va a ser muy largo, y les quiero mostrar solamente la parte de la... Vamos a ver un video un poquito más largo. Hasta ahora lo que vimos es una disección de todo el espacio, ¿sí? Donde podemos observar que acá yo ya llego donde está el defecto, y el defecto es grande y va a quedar un gran orificio, ¿sí? Todo esto es la fibrosis que tenía este paciente por su eventración, ¿sí?
El arpón que vieron ahí es que cuando se nos abre la cavidad le colocamos un Avocat para igualar presiones con una trampa de agua, ¿sí? Eso fue una maniobra que me enseñó Fernando Settorini. Y le colocamos ahí esa trampa de agua para tratar de equiparar un poquito la presión y no suba toda la línea posterior. Ahí marcamos el lugar de la sección para hacer la descarga. Replicamos del otro lado la misma, y esto nos permite cerrar la vaina sin tensión. No me quiero extender mucho más. Y cortamos y ahí colocamos la malla y la fijamos con un punto. No me quiero extender mucho más porque me paso. Pero bueno, ya no hay más videos, así que deberían escucharme bien ahora. Esto es nuestra experiencia. Nosotros tenemos 33 pacientes operados por esta vía. Estos son los datos demográficos de los pacientes. Estas son las características del tamaño de las hernias, ¿sí? Y la ubicación de las mismas. Estos son los detalles intraoperatorios, nuestro tiempo quirúrgico, la estadía, los drenajes que dejamos en todos. Y tenemos 2 recidivas y una complicación que fue un absceso. Las 2 recidivas en un rango de seguimiento que tenemos con una mediana de 21 días y un rango de 1 a 41 meses, de 21 meses, perdón, con un rango de 1 a 41 meses. Tenemos una conversión a un IPOM Plus, tenemos una conversión a una cirugía abierta, que fue la que le conté inicialmente. Y tenemos una complicación, que fue un absceso, en todo el espacio disecado, que lo manejamos colocando un drenaje percutáneo y con 4 semanas de tratamiento antibiótico. Y la paciente, por ahora, va bien, ¿sí? Pero fue bastante discusión sobre si ese es el tratamiento adecuado o no, pero bueno, creemos que por ahora lo acertamos. Si yo para ir cerrando y a modo de resumen, yo tengo que decir, esto es una diapositiva que yo hice el año pasado cuando di una charla sobre el mismo tema, sobre lo que eran impresiones subjetivas mías de mi experiencia. Donde si nosotros comparamos con lo que era la otra mejor técnica mini-invasiva para el tratamiento de defectos de línea media, que era el IPOM Plus, me parece que si yo voy a dificultad técnica, el IPOM Plus es mucho más fácil, es muchísimo más fácil.
Si hace falta destreza para operar una hernia inguinal laparoscópica y hablan de curvas de hasta 250 casos, lo cual me parece una exageración, pero si hablamos de curvas de 50, 100, la verdad que para esta técnica hace falta mucha destreza, es un espacio muy reducido, muy incómodo, y hace falta mucha destreza para poder suturar. El tiempo operatorio obviamente va a favor del IPOM Plus. El tamaño de la malla es grande en ambos. El manejo de adherencias es más fácil en esta última técnica. Los costos son menores a malla y no fijación. Tiene menor dolor posoperatorio, pero es más reproducible la otra, ¿sí? Porque hace falta mucha destreza, mucha experiencia en cirugía laparoscópica y de parado abdominal para hacer esto. Estas eran mis impresiones subjetivas, pero como la evidencia empezaron a salir estudios que comparan. Y si empezamos a ver estudios que comparan en una serie publicada el año pasado de 54 pacientes, 27 contra 27, vemos que mi subjetividad es bastante objetivada en otros trabajos, donde el dolor es menor en esta técnica, sobre todo en los primeros 2 días posoperatorios, donde a todos les cuesta mucho, donde todas las cirugías son mucho más largas. Este es otro trabajo donde compara ambas técnicas, donde el dolor también es menor en esta técnica respecto al IPOM, donde el tiempo de internación es menor, el consumo analgésico es menor, pero en este caso, por ejemplo, tienen 2 recidivas en esta nueva técnica. Uno puede asociar esta recidiva a un tema de entrenamiento, de inicio de la curva, pero en 6 meses tuvieron 2 recidivas en 40 pacientes. Otra serie publicada también muestra un beneficio en esta técnica respecto a lo que es el IPOM Plus, sobre el consumo analgésico y el tiempo de internación, pero esta serie reporta este caso que les comenté sobre una oclusión secundaria de una apertura de la vaina posterior y una intrusión de la malla. Obviamente, ¿qué concluyen todos estos trabajos? Que hay que esperar trabajos con mayor número de casos randomizados, y ese trabajo está en curso por la Cleveland Clinic, está publicado en Clinical Trial el protocolo, y terminaría el año que viene. Todo impresiona ser que esta técnica realmente es superior al IPOM Plus, en cuestión de posoperatorio y resultados, pero bueno, hace falta mucha más información para poder sacar esa conclusión. La verdad que yo, desde que estoy haciendo esto, hace más de 1 año y medio que no hago ningún IPOM Plus, pero bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que, como todo, va a ser su curva, va a subir, después va a encontrar su espacio, pero esto es lo último que se estaría viendo en mini invasividad, no hablando de robótica, la cual en nuestro país, en nuestra condición económica, estamos a años luz. Nada más, muchas gracias y disculpen la conexión a internet. Santiago, muchas gracias. Se pudo disfrutar igual de la charla y muy buenos los videos. En honor al tiempo, le vamos a pedir un breve aporte al doctor Federico Gorganchian al respecto. Así que, bueno, después de esto los saludo y muchas gracias por participar. Bueno, Fernando, gracias. La verdad, Santiago, excelente la charla. Yo comparto todos, iba a decir casi todos, pero la verdad que comparto todos los conceptos que dijiste. Creo que es lo que hay que empezar a hacer, o lo que estamos empezando a hacer también, casi empezamos al mismo tiempo. Y cada vez estamos usando menos el IPOM Plus. Como único pensamiento que me está dejando esto es, cuando salió el IPOM o cuando salió el IPOM Plus, todos queríamos hacer cirugía laparoscópica, y porque resultaba muy fácil, como vos decías. Después nos dimos cuenta y fuimos acotando cuándo hacer la cirugía laparoscópica, principalmente porque la malla intraabdominal, el tipo de malla, una malla en general liviana, las mallas pesadas eran difíciles de mover dentro del abdomen. Nos fuimos dando cuenta de que no se tenía que hacer siempre IPOM o siempre IPOM Plus, y fuimos disminuyendo las situaciones donde hacíamos cirugía laparoscópica. Lo que me parece a mí que abre esta puerta es hacer nuevamente cirugía mini-invasiva, donde antes hacíamos cirugía abierta y estamos dejando de hacer IPOM Plus. Creo que todos los que nos dedicamos a pared abdominal tenemos que empezar a explorar, empezar a formarnos, poder ir a verte cómo haces esto y empezar a aprender de lo que estás haciendo. En mi caso, me parece empezar por el suprapúbico un poquito más difícil que empezar subcostal derecho. Pero creo que es el lugar donde hay que colocar la malla cuando hacemos cirugía laparoscópica. Pero como último concepto que quiero dejar es,
por todo lo que estábamos diciendo anteriormente, la cirugía de ventración o la cirugía de hernia incisional abierta tiene mucha preponderancia todavía en la actualidad. No es que tenemos que buscar, por lo menos es mi concepto, no tenemos que buscar hacer todo por mina invasiva. Se acorta a un determinado grupo pequeño de pacientes donde podemos hacer esta cirugía laparoscópica, que cuando la tengamos que hacer, me parece que la tenemos que hacer de la manera que estás haciendo vos. Al resto tenemos que seguir haciendo en forma abierta, con por ahí distintos métodos, pero tenemos que seguir haciendo de forma abierta. Gracias, Fede. Bueno, muchas gracias. No voy a hacer ningún aporte personal. Le voy a dar la palabra al doctor Gustavo Sofía, Nobleza Olía, así que te va a hacer la última pregunta de la jornada el doctor Gustavo Sofía. Un abrazo, Santiago. Un abrazo, Fer. Está apagado el micrófono, Gustavo. Te felicito. Muchas gracias por dejarme preguntar, Fernando. Hiciste un mini TAR laparoscópico, con esa última cirugía. Y la pregunta casi me la contestás, pero digo, decime, ¿no estás tentado de meter el robot como hace Sergio Roll tantas veces a la semana con esta cirugía? No. ¿Por qué? Opinión personal, no tengo la verdad. Si yo tengo que utilizar un equipo de 2 millones de dólares para operar más cómodo yo, estoy destruyendo el sistema de salud en Argentina. Yo esta patología lo resolví de la misma forma y el paciente tuvo los mismos resultados. Si el robot fuese mucho más barato, está bien. Si nosotros tuviésemos, como en Estados Unidos, 10 robots por quirófano, está bien. Pero en un país como el nuestro, donde de casualidad algunas obras sociales todavía te están autorizando esta patología por vía laparoscópica, a mí eso me pesa mucho. Donde la mayor ventaja va a ser para mí, porque el paciente lo resolví poniéndole un trocar de 10 y 2 de 5. Eso es mi opinión personal del ámbito donde yo trabajo. Y ojo que yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde en teoría tengo condiciones que son excelentes. Pero esa es mi apreciación personal. Muchísimas gracias. La verdad que tu sinceridad es excelente en un ámbito como este. Muy amable. Bueno, damos por finalizada la jornada. Agradecemos la participación a todos los expositores y a todas las personas del público. Les agradecemos su persistencia hasta casi las 9:30 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao a todos. Chao, gente, muchas gracias. Bueno, los felicito. Nos vemos. Chao, Damián.